había hecho, me lo había hecho con una T, había hecho la T con la punta. Pero me quedaba incómodo para los tornillos. Entonces dije, bueno, el primer destornillador que se rompa, que no se había roto tanto, se había gastado un poquito la punta de tanto y tanto. Después ustedes vieron que estos destornilladores están todos los juegos. Se había gastado un poquito y creo que hasta lo sacrifiqué yo para hacer el destornillador para tu. Pero son recuerdos de aquella época, cuando todavía teníamos pelo, no usábamos anteojos, si bien tenía que haber usado anteojos desde que nací, pero bueno, por lo menos un periodo de mi vida no los usé. Siempre dije que fui un tipo de suerte. Para las velocidades a las que he andado de noche, la verdad, no me ha pasado nada. Esta es una curiosidad, tubito muy antiguo, cónico. Es una curiosidad. Estaba todo el jueguito. Venían de la marca Robot. Robot. No sé si se sigue consiguiendo, no los he visto nunca más. Pero antes, sobre Rivadavia, acá en Aedo, había una casa que se llamaba Herrajes Córdoba, que vendía, o tenía en vidriera, algunos jueguitos de tubos robot, que era una llave Allen, si el juego correspondía a media, era de media, si el juego correspondía a un cuarto, era de un cuarto. Tengo uno chiquito, está dando vueltas el azul incluso, con el papelito donde indicaba el uso. Bueno, esta es la cajita de los robots. Mire, esto es una antología del Tano. Los tubitos robots. Esto es en milímetros. Con su llavecita Allen para los distintos tubitos. Bueno, y acá me apareció el que me estaba volviendo loco, que no podía encontrar. Así que gracias a haber ordenado, lo podemos poner donde corresponde. Haber ordenado, o bueno, haber charlado un ratito. Esto quedaba así. Después tengo que darle una vueltita de cinta aisladora. Porque 35 años conmigo, más los 10 que habrá estado en la vidriera, imagínense que. Porque antes no se podía, o yo no tenía las posibilidades de comprar directamente un juego definitivo y fiel. Bueno, también está que me gustaba, siempre me gustaron las herramientas y aprovechaba, ¿no? Bueno, ya después algún día hablaremos un poco más detenidamente de llaves Allen. Pero llaves Allen de verdad. Llaves Allen de verdad. Estamos hablando de 17 para arriba. Este es un jueguito que me compré de Crossmaster hace un tiempo. No me acuerdo si lo mostré. Lo mostré con el blister. Pero está fuera de toma de contacto. Lo compré para recuperar, para reponer el de Bremen. Que ese sí verdaderamente me dolió perderlo en manos de Jorge. No vamos a decir mi amigo. Los perdí en manos de Jorge. Si bien vienen con el sistema de bola cardánica, pero eran Bremen, eran fiel, eran los extra largos. Y bueno, para comprar algo distinto y no caer siempre en Bremen, compré Crossmaster, que verdaderamente me han gustado las unidades, me han gustado. No trae la de 7, no trae la de 7 en este caso, ni tampoco la de 9. Ya hay juegos hace un tiempo que sí traen la de 7 y la de 9. Pero bueno, el Bremen que yo digo tenía la de 7. ¿Qué va a ser? Cosas que pasan. Y compré de la línea en top, que es el juego que comentaba el amigo Diego, si no me equivoco, que comentó al principio cuando se leía.